Hola, buenos días, soy David Escors, bienvenidos a mi canal y bienvenidos de nuevo al curso de Fundamentos de Cosmología. Y ya estamos en la tercera lección donde vamos a hablar sobre la estructura de un universo en expansión. En concreto vamos a tratar sobre la métrica FRD. Si os interesan estos temas, si queréis seguir este curso y otros cursos, os invito también a suscribiros pinchando en el pequeño ratoncito que veréis aparecer durante la presentación. Muy bien, pues ya habíamos visto en las dos primeras lecciones, la primera lección una introducción y la segunda lección donde hemos explicado la ley de Hubble. Y bien, pues tenemos una ley que nos describe cómo cambian las dimensiones del universo. Pero eso no significa que esa ley, la ley de Lemaitre-Hubble, sea lo que determina la estructura del universo. Entonces lo que vamos a hacer aquí es construir el primer modelo de universo en expansión y describir su estructura. Para ello vamos a utilizar la relatividad general, pero para aquellos de vosotros que no sepáis mucho sobre ese tema, pues no os preocupéis, voy a intentar hacerlo de tal manera que lo entienda todo el mundo y si aún así nos convence, pues podéis ver el curso de relatividad especial y general de Einstein que tengo en el canal. He acabado casi con la relatividad especial y pronto comenzaremos con la relatividad general. De todos modos, simplemente para resumiros toda la relatividad general, lo que es importante en la relatividad general y en los modelos cosmológicos es el proporcionar una métrica del espacio. Esto se explica muy bien en la primera lección del curso de relatividad especial y en este voy a dar unas pinceladas sobre qué significa la métrica del espacio y por qué la utilizamos para describir la estructura de un espacio, en este caso de nuestro universo. Además de estos dos factores, necesitamos incorporar dentro de nuestro modelo la ley de Lemaitre-Hubble, porque es una característica experimental fundamental de nuestro cosmos. Y fundamentalmente hoy vamos a introducir tres nuevos personajes que contribuyeron a generar esta métrica del espacio de nuestro cosmos en expansión. Y fueron Friedman, Robertson y Walker. Y proporcionaron la métrica que se conoce como métrica FRW. A veces se le mete también a Lemaitre entre medio, no sé si aquí o ahí para llamar a la métrica, pero bueno, simplemente os lo comento como una curiosidad. Se le conoce mejor como la FRW. Muy bien, pues ¿quién fue Alexander Friedman? Pues fue un físico ruso que nació en 1888 y murió en 1925. Y bueno, pues él mantenía una correspondencia bastante activa con Einstein para para hablar sobre los tres modelos de universo que él había descrito, en contraposición con la idea de Einstein de un modelo estático, ¿no? De un modelo de universo que no se expandía. El modelo de universo que propuso Friedman, bueno, pues es un modelo en expansión y tiene dentro de ese modelo podemos modelar tres tipos diferentes de universo. Un universo sin curvatura, un universo con curvatura positiva, es decir, esférico, y un universo con curvatura negativa, donde tenemos una curvatura hiperbólica. El siguiente es Howard Robertson, y este es un personaje realmente interesante. De hecho, se podría hacer una película con él. Él era un físico matemático estadounidense, nacido en 1903,
y murió en 1961 y él durante su juventud pues conocía a todos, a Einstein, a Hilbert, a todos los físicos más famosos de la época. De hecho, Howard Robertson contribuyó a muchos trabajos en física cuántica, en el principio de indeterminación de Heisenberg, por ejemplo, pero por lo que se lo conoce es precisamente por exponer, publicar un modelo de universo en 1928, entre los años 30, colaborando con Walker, que es el siguiente científico del que vamos a hablar a continuación. Y es también pues, un modelo en expansión y ellos refinaron esa estructura de la métrica de nuestro cosmos en expansión y demostraron que la solución FRW, lo que se conoce hoy en día como FRW, es la única solución que describe un universo isotrópico y homogéneo. Pero ¿qué es interesante de este hombre? Trabajó en inteligencia con los militares, tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda Guerra Mundial, aunque en la Primera Guerra Mundial pues era muy joven, y en la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, él se dedicaba a interrogar a aquellos físicos nazis que estaban dentro del programa del desarrollo de los cohetes, que no sé si sabréis, con ese programa, o las personas involucradas en ese trabajo contribuyeron de manera significativa a las expediciones a la Luna, por poner un ejemplo, ¿no? Pues él era uno de estos interrogadores. También trabajó mucho en teoría de grupos y también trabajó pues estudiando el fenómeno ovni. Realmente una persona interesante. Arthur Walker, bueno, pues eso era un matemático británico que nació en 1909 y murió en 2001, creo que en 1909, no estoy muy seguro. Y bueno, él también, junto con Robertson, pues propusieron ese modelo de universo en 1935 con la métrica final y colaboró con Robertson y fijaos que estaba vivo hasta hace muy poco tiempo. ¿Cómo trabajamos en relatividad general? ¿Cómo podemos describir la estructura de un universo? Pues la solución es más sencilla de lo que muchos de vosotros podáis pensar, especialmente aquellos de vosotros que no estáis siguiendo el curso de relatividad. Lo que se proporciona es una métrica que define el espacio. ¿Y qué es una métrica que define el espacio? Pues en primer lugar vamos a poner el ejemplo de un espacio normal y corriente con coordenadas cartesianas, la X, la Y y la Z. Y vamos a definir dos puntos cualesquiera del espacio. Estos dos de aquí. Y están separados por una distancia, que en este caso la hacemos diferencial. Podéis no hacerla diferencial si no os gustan los diferenciales, pero es una longitud, ¿de acuerdo? Una distancia. Y esta distancia entre dos puntos, como muchos de vosotros sabéis, la podemos descomponer en las proyecciones en los tres ejes de nuestras coordenadas cartesianas. Por lo tanto, tenemos un componente en el eje X que vamos a llamar de X, de diferencial, intervalo diferencial en el eje X, un intervalo diferencial en el eje Y y un intervalo diferencial en el eje Z. Pues muy bien, vamos a proporcionar la relación entre la métrica, las longitudes de este espacio, entre dos puntos cualesquiera, y su relación con los componentes en las coordenadas, en este caso cartesianas. Y lo que cumple es el teorema de Pitágoras para un espacio no relativista. El cuadrado, esto es un cuadrado, el cuadrado de la distancia diferencial entre estos dos puntos de ese cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los componentes de esta distancia en los ejes. Como son ejes cartesianos, lo que obtenemos es una relación matemática entre estas longitudes, como el teorema de Pitágoras, como suma de cuadrados. Esto es una métrica del espacio no relativista y a partir de esta métrica podemos definir todas las propiedades de un espacio no relativista. ¿De acuerdo?
Esto es lo que describe un cosmos no relativista, pero nosotros queremos describir un cosmos relativista y en expansión. Pues bueno, para ello, en relatividad lo que hacemos es que, aparte de los tres ejes X, Y y Z de que nos forman las tres dimensiones, aquí las he deformado para incluir una cuarta dimensión temporal CT que tenemos aquí. Lo he dibujado de esta manera porque no sé dibujar en 4 dimensiones como muchos de vosotros estaréis cansados de oírme. Pero de la misma manera que hemos definido una distancia entre dos puntos en el espacio anterior, aquí también tenemos una distancia diferencial entre dos puntos, pero ahora tendremos 4 componentes. Un componente en el eje de las X, que no muestro, un componente en el eje de las Y, un componente en el eje de las Z y un componente adicional aquí, en el eje temporal. Y la métrica que nos queda exactamente la misma que la anterior, pero tenemos que incluir una cuarta dimensión, c cuadrado dt cuadrado, con un signo negativo. Este signo negativo se introduce aquí porque tiene que cumplir este espacio con las transformaciones de Lorentz. Pero fijaos ahora, la distancia diferencial al cuadrado depende de la distancia en 4 dimensiones. Si queréis obtener más detalles de cómo se generó esta métrica, podéis ver la primera lección del curso de relatividad especial y general que tengo en mi canal. Muy bien. Este espacio relativista es un espacio sin curvatura, ¿de acuerdo? Es el espacio normal más una coordenada temporal. Y a este espacio sin curvatura, que es esta es la coordenada temporal, estas son las 3 dimensiones del espacio, queremos introducirle la ley de Lemaitre-Hubble de expansión del espacio. Y como vimos en la presentación anterior, las distancias en el eje de las X, Y y Z, estos intervalos de distancia, se multiplican por el factor de escala, que es una función del tiempo. Así que ya no tenemos dx cuadrado, sino que este dx cuadrado tiene que multiplicarse con esta función, este factor de escala, que va a ir creciendo con el tiempo. Y se nos queda así nuestra métrica de un espacio sin curvatura, pero en expansión, con un a cuadrado multiplicando a cada distancia diferencial. Como esto crece con el tiempo, la distancia en el espacio, en las coordenadas x, y y z, también va a crecer con el tiempo. Nuestro universo va a crecer. Y diréis, ¿y por qué no crece el tiempo? Pues bueno, no hay evidencia experimental que nos indique que el tiempo se tiene que modificar de la misma manera. ¿De acuerdo? La ley de Hubble-Lemaitre considera un tiempo que no cambia con el tiempo, digámoslo de esa manera, ¿no? Sería un poco extraño. Pero matemáticamente, si queréis, podemos hacer un ejercicio, multiplicarlo por un factor de escala y ver qué pasa. Bien, una de las posibles soluciones que vimos es una solución aproximada, considerando que la función de Hubble es constante. Para eso refiero a la lección anterior. Era una función exponencial, donde el exponente es la propia función de Hubble multiplicada con el tiempo. De tal manera que la distancia entre dos puntos cualesquiera de nuestro espacio va a ir creciendo con el tiempo, ¿vale? De manera exponencial. Y esta distancia es, pues por ejemplo, podéis entre dos galaxias que va creciendo con el tiempo, pero porque aumenta la distancia entre el espacio. ¿Veis? Aquí. Esta es la métrica que nos define un cosmos en expansión. Aquí está la expansión. Y sin curvatura intrínseca. La distancia entre dos puntos del espacio ahora crece en función del tiempo
por la función de Hubble. Lo siguiente es introducir el principio cosmológico de homogeneidad e isotropía. Bien, las fórmulas que os he dado realmente ya asumen ese principio cosmológico, pero tenemos que plasmarlo de una mejor manera. ¿Por qué? Porque por nuestras observaciones nuestro universo se acomoda mejor a una simetría esférica, porque una simetría esférica es completamente homogénea e isotrópica. ¿De acuerdo? Entonces lo que queremos es introducir esa simetría esférica dentro de nuestra ecuación que define nuestro cosmos. Bien, esta es la ecuación que define nuestro cosmos. Y lo que queremos hacer es cambiar las coordenadas x, y y z por unas coordenadas que van a depender de un radio y de unos ángulos. Así que esas coordenadas se llaman las coordenadas esféricas y a continuación os voy a enseñar cuáles son las transformaciones. Muy bien, pues lo hacemos de esta manera. Si tenemos aquí un punto y tenemos las proyecciones en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, ¿de acuerdo? Vamos a querer cambiar estas posiciones X, Y y Z por lo siguiente. Una distancia radial, R, desde el origen hasta el punto de interés. Un ángulo que vamos a llamar ángulo polar, que es el ángulo comprendido entre nuestro radio, nuestra dirección radial y el eje Z, y un ángulo que vamos a denominar azimutal, que es el comprendido entre la proyección de la coordenada radial sobre el plano X y Z, veis esta proyección, y es el ángulo comprendido entre esta proyección y el eje de las X, este. Y sin darle más vueltas, porque en el curso de relatividad especial hacemos el cambio de coordenadas con todo lujo de detalles, aquí ponemos las reglas de transformación. X, R seno del ángulo polar, de Z, y coseno de phi, que es el ángulo azimutal, y es igual a R seno seno, y ZR coseno del ángulo polar. Calculando el diferencial de X con o de Y o de Z con cada uno de estas coordenadas, podemos hallar ese cambio de coordenadas en la métrica. Si os interesa conocer esto con mucho detalle, podéis ver el curso de relatividad especial y general, donde lo tratamos con todo detalle, con todo tipo de explicaciones. La métrica transformada, por resumirlo, nos queda así. Esta es la métrica de nuestro universo en expansión en coordenadas cartesianas. Lo que tenemos que hacer es cambiar estas coordenadas, la X por una radial, la segunda coordenada que era Y por una coordenada angular polar y la coordenada Z por una coordenada azimutal. Y esto se hace pues multiplicando por los componentes, por unas cosas que se llaman componentes del tensor métrico, que no voy a parar a explicarlo, pero bueno, esta es la solución final. Esta ecuación es la misma que esta. Esto es igual que esto. Lo que pasa es que ahora en vez de coordenadas X, Y y Z tenemos una coordenada radial, el intervalo en una coordenada radial, el intervalo en una coordenada polar y el intervalo en una coordenada azimutal. Y fijaos qué es lo que está multiplicando a cada coordenada. Pues lo mismo que antes, la función de escala al cuadrado. Y fijaos, en esta coordenada polar tenemos además que está multiplicada por el radio al cuadrado. Y en la azimutal por el radio al cuadrado, seno cuadrado del ángulo polar. Muy bien, así que en la métrica de un universo en expansión en coordenadas esféricas nos queda de esta manera. Aquí lo pongo bonito, factorizando a cuadrado y r cuadrado en las coordenadas polares y azimutales. ¿Y por qué hacemos esto? Porque esto que veis aquí
es la métrica, es de ese cuadrado pequeñito, es la métrica de una esfera de radio unidad. ¿De acuerdo? Y se representa todo esto como un diferencial de omega al cuadrado. Esta es la esfera esta es la métrica, la relación de distancia entre dos puntos en una esfera de radio 1. Y fijaos que nuestra métrica del universo está multiplicada por el radio, porque esto es de radio 1, multiplicado por el radio al cuadrado, pues nos sale la métrica de una esfera de radio r. Y además tenemos la función de escala, el factor de escala al cuadrado, que va a hacer que este radio a cuadrado r cuadrado crezca con el tiempo y por lo tanto la métrica de esa esfera va a crecer con el tiempo porque crece el radio. ¿Vale? Esto de aquí es lo que hace que vaya creciendo el radio con el tiempo, nuestro radio del universo. El universo en este modelo es una esfera unidad multiplicada por el radio r que crece con el tiempo por el factor de escala. Fijaos la cantidad de cosas que estamos sacando con una expresión matemática tan sencilla. De esta manera el universo sería una esfera en expansión sin curvatura intrínseca, porque, remarco, estamos hablando de un espacio sin curvatura, pero lo hemos transformado a coordenadas esféricas. Eso no significa que estemos introduciendo curvatura. Y podemos suponer que a tiempo cero y con un factor de escala cero, que ya lo estudiaremos con más detalle, el universo puede ir creciendo con el tiempo porque nos va creciendo su radio porque está multiplicado por el factor de escala. Y con el tiempo nos va a crecer esta esfera de manera exponencial. ¿Y qué hay fuera de esta esfera? Pues matemáticamente no lo tenemos definido, por lo tanto no existe. ¿Qué hay fuera del universo? Pues en nuestras matemáticas no está definido, solo está definido la métrica del universo esférico, pero nada fuera. A esta métrica, es muy importante, se le conoce como métrica de Friedmann-Lemaitre-Robertson-Walker y es la métrica más simple que corresponde al modelo estándar de universo. Si ahora introdujéramos curvatura, la curvatura K en la ecuación, si no sabéis lo que es la curvatura, creo que tengo algún vídeo donde explicamos el tensor de curvatura de Riemann y allí hay un ejemplo de que es K. Es muy sencillo. Pero si introdujéramos la curvatura en esta ecuación, únicamente se introduce en esta zona como una pequeña corrección. Pero los datos que tenemos experimentalmente hasta el momento indican que la curvatura de nuestro universo se aproxima a cero, con lo cual esto se puede eliminar. Tiene un poquito de curvatura positiva, pero se puede despreciar. Es la métrica más aproximada y simple, la métrica simple más aproximada al modelo cosmológico actual, LCDM, que tiene un montón de cosas más. Vamos ahora a estudiar un poco, aunque se nos alargue esta lección, a ver qué conclusiones podemos sacar de esta métrica y que nos ayuden a entender la dinámica de nuestro cosmos o las posibles dinámicas de nuestro cosmos. Podemos suponer, como hemos hecho antes, la solución al factor de escala como una función exponencial. Vamos a ver qué pasa en el origen de coordenadas del tiempo, en t igual a 0. Fijaos que el origen de coordenadas del tiempo no significa que el tiempo se creara en ese momento. El tiempo lo tenéis que ver dentro de la relatividad como una coordenada matemática. Por lo tanto, nada impediría que tuviéramos tiempos negativos y tiempos positivos. Es el origen de coordenadas en el tiempo t igual a 0. Bien, pues a tiempo 0, este exponencial es e elevado a 0 y es igual a 1, así que a cuadrado
va a ser igual a 1. Y nos queda esta ecuación tan interesante. ¿Y por qué es interesante esta ecuación? Porque aquí podemos definir en el tiempo t igual a 0 un radio específico de nuestro universo. Es decir, con esta ecuación podemos hacer que en el tiempo 0 nuestro universo tenga un radio determinado. No es absolutamente necesario que el universo comience de una singularidad con esta métrica. Podemos considerar un radio inicial. ¿Vale? Y esto de aquí, en el origen de coordenadas, el diferencial del tiempo al cuadrado no es 0. Esto no es t. Si fuera t sería 0. Es el diferencial de t al cuadrado. No es 0. Esto no se elimina. En el origen de coordenadas de tiempo t igual a 0 hay fluctuaciones, matemáticamente hablando, en el tiempo. Así que tendríamos un universo esférico con un radio inicial en el origen del tiempo. ¿Y por qué tiempo cero no implica que dt sea igual a 0? Pues aquí tenemos nuestra coordenada a tiempo 0, ¿de acuerdo? Este es el tiempo 0. Y vamos a poner aquí el tiempo, una unidad, puede ser un segundo, un milisegundo, lo que queráis. Y aquí el tiempo menos 1. Podemos hacerlo porque es una métrica, es una fórmula matemática, son coordenadas. Y el tiempo podemos tener coordenadas positivas y negativas. Esto es a tiempo 0. Y en el tiempo 0 es donde colocamos nuestro universo con el radio inicial. Pues bien, podemos considerar que el universo estando en el punto 0 nos podamos mover de manera diferencial hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿vale? Donde esta distancia diferencial de tiempo va a ser una cantidad muy pequeñita que se suele designar como un delta positivo, que podemos hacer que tienda a 0, pero eso no significa que sea 0. Un diferencial de tiempo significa un pequeño intervalo dentro de la coordenada de tiempo y como nuestro tiempo origen es 0, pues vamos a tener un más delta aquí. Y asimismo también tenemos un menos delta por aquí, que lo podemos hacer lo más pequeño posible acercándonos al punto de origen. Pues por ejemplo este intervalo o ese intervalo, uno más chiquitito. Pero incluso así no es 0. Puede tender a 0, pero no será 0. Bien, pues cuando lo multiplicamos al cuadrado, esto va a ser siempre mayor que 0, porque incluso el negativo, al elevarlo al cuadrado, va a ser dt cuadrado, va a ser siempre igual a 0. Entonces podríamos tener fluctuaciones en tiempo negativo en el origen de coordenadas donde plantamos a nuestro universo y aún así la métrica no desaparece. Y la métrica en la coordenada temporal, este dt cuadrado, va a ser siempre superior a 0. Vamos a considerar una situación extrema, ¿vale? Vamos a considerar pues, que definimos que el radio sea 0, también en tiempo 0. Y esto implica que la curvatura va a tender al infinito, esto va a ser infinito, ¿vale? Sería la singularidad del Big Bang. Si la curvatura va a tender al infinito, porque estamos hablando de un punto, de algo que tiende a un punto, esto va a tender a 0, ¿vale? Vamos a seguir suponiendo la solución exponencial, ¿vale? En el origen de coordenadas a tiempo t igual a 0 y r0, pues bueno, como tenemos el radio aquí, que va a ser 0, esto desaparece. Esto de aquí, como es un 0, aunque me esté multiplicando al infinito, nos va a desaparecer, ¿de acuerdo? Y nos va a quedar que a tiempo 0 esto va a ser igual a 1, ¿vale? Entonces esto es 1 dividido entre 1, porque esto es 0, y nos queda dr al cuadrado. Nos queda una cosa de este estilo tan simple. Esta es esa singularidad de radio 0, pero incluso así vamos a tener un universo, lo dibujo así, diferencial. La métrica diferencial, donde no tenemos este radio, pero con dimensiones radiales y temporales, porque lo mismo que os he dicho del tiempo,
es válido para el radio. Podemos tener un universo de radio cero, pero sin embargo estas fluctuaciones en la métrica, estos diferenciales en la métrica, pueden no ser cero. Así que realmente no hablaríamos de un punto, hablaríamos de un universo que fluctúa, ¿vale? La situación más extrema posible es hacer que el factor de escala sea cero, y esto lo hacemos fijando la constante que nos aparecía en la solución del factor de escala igual a -1. Os recuerdo que esto está explicado en detalle en la lección anterior. Muy bien, pues si hacemos esto es súper fácil porque esto va a ser 0 y esto va a ser 0, todo esto va a ser 0 y nos queda una métrica donde solo tenemos una dimensión temporal de coordenadas. Es un universo diferencial, no tenemos coordenadas espaciales, pero sí que tenemos una longitud, sí que tiene dimensiones, porque estamos hablando de un universo en 4 dimensiones. Tiene una dimensión temporal. Es un universo diferencial, pero solo con dimensión temporal. Así que el hecho de que estemos en el tiempo cero no significa, como hemos dicho antes, que esto sea cero. Y entonces nos preguntaríamos, bien, ¿pero qué nos asegura que tenemos realmente fluctuaciones en este tiempo? ¿Tendríamos un universo estático? Pues bien, a esto, si le añadimos el principio de incertidumbre de Heisenberg, este principio nos va a introducir una nueva corrección dinámica en la métrica FRW. ¿Vale? Esta es la métrica que hemos visto y ahora fijaos qué pasa aquí. Nos introduce una función epsilon diferencial, que es una función del propio tiempo. ¿De acuerdo? Donde epsilon es una función del tiempo y proviene de la incertidumbre de la energía-tiempo. Es decir, si tenemos energía en nuestro universo vamos a tener fluctuaciones de tiempo y esto va a fluctuar. Así que en un universo sin radio a tiempo cero, podríamos tener esta situación, ¿de acuerdo? Un universo donde hay un intervalo diferencial de tiempo y un campo cuántico procedente del principio de incertidumbre de Heisenberg, que nos está modificando este factor que nos multiplica la métrica. Vale. Y esto es, entre otras cosas, en lo que trabajamos y todo este trabajo lo publicamos recientemente. Salió la publicación en julio de este año en Axioms, aquí, espacio-tiempo covariante, elementos de línea del espacio-tiempo covariante en la métrica de FLRW. Y de hecho gustó bastante el trabajo y los editores nos lo eligieron para la portada de Axioms. Pero bueno, es muy interesante porque esto implica que la métrica es dinámica debido a este principio de incertidumbre de Heisenberg. Y finalmente vamos a estudiar qué condición es necesaria para tener un universo sin dimensiones. Obviamente dentro del marco de la métrica que estamos estudiando en este tipo de métrica. Así que para ello lo que hacemos es poner que la distancia entre dos puntos en nuestra métrica pues tiene que ser igual a 0. Y la colocamos aquí. Y bien, pues tenemos esta expresión de aquí. Y ahora lo que tenemos que considerar es que la curvatura de un punto, de un universo sin dimensiones, a pesar de ser infinito, nuestro radio que está aquí va a ser igual a 0, con lo cual este 0, a pesar de multiplicar algo que tiende a infinito, lo va a anular y nos queda a cuadrado de r cuadrado. Y en este caso, este radio al cuadrado sí que va a ser 0 y nos va a anular toda esta expresión que hay aquí. Nos va a quitar esta expresión. El radio y la métrica de la esfera son 0, por lo tanto vamos a tener una métrica, una relación métrica simplificada como esta.
menos c cuadrado de t cuadrado más a cuadrado de r cuadrado. Y ahora la vamos a rearreglar de tal manera que esta es la condición que tenemos que tener para tener un universo sin dimensiones, aunque haya fluctuaciones en la coordenada radial y en la coordenada temporal. Si a esto consideramos que estos diferenciales pues van a ser aproximadamente del mismo orden, podemos hacerlo, estos diferenciales se van a simplificar y nos queda que la condición para tener este universo sin dimensiones es que el factor de escala al cuadrado sea igual a la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Qué significa esto? Pues no tengo ni la más remotísima idea, pero es la condición para la cual matemáticamente se tiene que cumplir esta igualdad. Si queréis, lo podemos dejar abierto a diferentes discusiones sobre qué significa esta condición. Conclusiones. Bueno, si veis, un único modelo matemático de universo permite muchas variaciones. Yo os estoy dando varios ejemplos para que os permita, cuando leáis informaciones en prensa de se ha descrito un universo con el tiempo que va hacia atrás y tal y tal y tal. Bueno, pues ya veis, sí podemos hacer que el tiempo tenga valores negativos matemáticamente. Otra cosa es que sepamos cuál era el tiempo cero de nuestro universo, digámoslo así. ¿Por qué? Porque hay muchos valores que pueden influenciar esa métrica. Es poco probable que el universo hubiera comenzado como una singularidad matemática verdadera. Eso implicaría que no existe nada, ni tiempo, ni espacio, ni fluctuaciones en el tiempo. Podemos tener tiempos infinitos negativos, porque incluso a t igual a 0 tenemos un dt, un intervalo de tiempo que siempre va a ser positivo en nuestra métrica debido a esa elevación al cuadrado. Y finalmente la métrica FRW es la base del modelo estándar de cosmología. Bueno, muchas gracias por vuestra atención y ya la semana que viene comenzaremos, la semana que viene o cuando pueda subir el próximo vídeo, porque este es un poquito más complicadillo, y allí hablaremos ya de las ecuaciones dinámicas FRW. Vamos a dar un pequeñito paso más adelante. Pues muchas gracias por vuestra atención y os invito a suscribiros a mi canal. Hasta la próxima.